Bueno, muy bien. Hasta ahora vimos los aspectos a planetas personales, o sea, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte. Pero hay otros aspectos en nuestras cartas que tienen que ver con la relación entre los grandes, ¿sí? Por ejemplo, Júpiter-Saturno, Urano-Plutón, Urano-Neptuno. Entonces, ¿cómo interpreto esos aspectos? Por supuesto que no van a ser a lo mejor tan perceptibles porque no son a planetas personales que aluden a nosotros y a las experiencias de todos los días, pero por ahí cuando son activados son los que provocan los grandes cambios, ¿sí? Nosotros en estas filminas vamos a ver los que son estos planetas en conjunción, porque esas conjunciones marcan generaciones enteras, como ha pasado este año que hemos tenido a Saturno con Plutón, que no siempre están en conjunción. Que estén en conjunción, por supuesto, estos grandes no significa que estén pegados cósmicamente, sino que están alineados y entonces visualmente se ve como si estuvieran pegados. Obviamente no es así. Los vamos a analizar en un contexto de conjunción. Después también pueden estar en otro tipo de aspectos. Júpiter, cuadratura, quincuncio, oposición Saturno o sextilo trígono, por ejemplo. Esa información ustedes la pueden leer en el libro de Dumont, que está muy bien explicado ahí. Aquí lo vamos a ver desde el rasgo de la conjunción. La primera que vamos a ver es Júpiter con Saturno, que es bastante difícil de interpretar para los que recién empiezan porque son dos principios totalmente contrapuestos. Esta conjunción que está en este año, ya se dio y se va a volver a dar por la retrogradación de Saturno, ocurre aproximadamente cada 21 años. Se trata de influencias totalmente opuestas, pero si el nativo logra armonizarlas, será capaz de coronar las metas más elevadas. ¿Por qué? Porque Saturno le va a dar estructura a la expansión. Fíjense ustedes, darle orden al crecimiento, ¿sí? Es una combinación que ayuda a las personas a alcanzar el éxito o a materializar sus sueños, especialmente en el ámbito material, en el trabajo. Saturno limita y concreta la energía expansiva de Júpiter, mientras que este último expansionaría y agranda los rasgos relacionados con Saturno. Pero Saturno, recuerden que siempre el más lento tiene mayor influencia. Entonces, se da más el tema de estructurar la expansión, de darle forma, ¿sí? En lo personal, si bien es más una conjunción generacional, caracteriza a personas profundas que luchan por encontrar un significado a la existencia y una respuesta racional a las más altas cuestiones de la vida. Aprenden muchas cosas, tanto por medio de libros como por la experiencia, y sienten que no pueden dejar pasar su tiempo sin llevar a cabo algo grande o que merezca la pena. O sea, es una conjunción que bien manejada nos puede llevar a logros muy interesantes. Otra conjunción que se puede encontrar fácilmente es la de Saturno con Urano, que ocurre cada 45 años. La última vez que se dio fue en el año 87, la próxima será en el 2032. Acá coincidió en Argentina con el golpe contra el gobierno de Alfonsín en Semana Santa, para los que somos mayorcitos, cuando tuvo que salir Alfonsín a decir la casa está en orden, poner levantamiento de los militares, creo que era de Saineldin, si mal no recuerdo. Y a nivel mundial fue el fin de la guerra de Irán e Irak. Son dos energías completamente opuestas también, como la de Júpiter-Saturno. Por eso su fusión origina tensión y conflicto. La tradición, disciplina y deber de Saturno se combina con el individualismo y la rebeldía de Urano, formando una mezcla explosiva. Por un lado, da como resultado una ruptura radical con la tradición y un cuestionamiento de la autoridad con grandes cambios y revoluciones. Pero por otro, Saturno da forma a las nuevas ideas de Urano, las institucionaliza y las materializa. Las personas que tienen esta conjunción mantienen el equilibrio entre intuición y racionalismo. Por otra parte, su anhelo de libertad y de elegir el propio camino choca con las restricciones sociales. Con ellos llega el cambio, la reforma y el progreso, los inventos y los avances tecnológicos. Elevados ideales los animan y son intolerantes con las personas vulgares o superficiales.
Asimismo son radicales y progresistas, pero al mismo tiempo se inclinan a respetar la autoridad y las costumbres. Ahí se ve la influencia de los dos planetas mancomunados. Por un lado son muy radicales y por otro tienen un gran miedo a los cambios. Cuando domina Saturno, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos si domina o no domina? Supongamos que esta conjunción Saturno-Urano se dé en un signo que sea más favorable para él, o esté en una casa, como por ejemplo casa 10, entonces eso le dé más fortaleza porque está en la casa de su domicilio. Cuando domina Saturno, la persona se opondrá a los cambios y luchará firmemente contra ellos. Esta combinación fomenta gran interés por la astrología y las ciencias ocultas, así como por las matemáticas y las ciencias en general. Y eso es cierto porque más hacia los años 90, después que se dio esta conjunción, la astrología es como que tuvo una oleada de popularidad mayor y aún la tiene por suerte. Saturno-Neptuno. Esta conjunción ocurre cada 36 años, la última vez fue en el año 89, la próxima será en el 2025. Encontraremos este aspecto entre las personas que huyen para no afrontar las responsabilidades. Estos nativos, las responsabilidades les pesan, generalmente suelen fracasar al asumirlas, lo que les genera un gran sentimiento de culpa y pesimismo. Son personas que pueden tener también un destino pasivo debido a alguna enfermedad o incapacidad y que se ven amenazados por un sentimiento de derrumbamiento o de parálisis. Se sienten incapaces de enfrentarse a las cosas y tienen miedo a perder el control. Sus sueños e ideales están relacionados con el sacrificio, el sufrimiento o la renuncia, y tienden a adoptar el papel de mártires. Hay asimismo en ellos predisposición a la melancolía, a la desconfianza, unido al peligro de aislamiento. Sus conceptos son profundos pero pesimistas. Por otro lado, cultivarán una gran autodisciplina o una actitud ascética para tratar de llevar a la realidad sus sueños o ideales, lo que constituye un gran reto para estos nativos. Esta conjunción suele ser muy común en personas que se dedican a la vida religiosa, especialmente monjes, ermitaños, los que se desapegan de lo material o los que dedican su existencia a remediar el sufrimiento de la humanidad. Puede favorecer una vida de abstinencia o el sacrificio de la misma en pro de un ideal altruista o humanitario. En cualquier caso, hay una predisposición a dedicarse a los demás, eso obviamente es por la influencia de Neptuno. Por otra parte, estos nativos sienten interés por el arte en todas sus formas, también por la ecología, los problemas sociales, las enfermedades y las epidemias, en cuanto a la actitud de servicio que desempeñan en este tipo de situaciones. Conjunción difícil si las hay. Saturno-Plutón. Sí, bueno, esa es la que hemos tenido. En enero del 2020 se dio partil. La última vez se había dado la guerra de Malvinas acá en el país, ocurre cada 33 años aproximadamente, y este año, bueno, se dio la pandemia, ¿sí? Ayudada por Júpiter y Marte en el momento que se juntaron con Saturno y Plutón. Esta conjunción produce personalidades dominadas por una profunda ambición que para lograr sus fines son capaces de actitudes espartanas o de gran austeridad, aunque al mismo tiempo en su interior recelan o desconfían del poder. Bueno, todos los niños que han nacido este año tienen esta conjunción. Son personas que soportarán pruebas que sean necesarias para alcanzar el éxito y es muy probable que lo logren gracias a la persistencia y determinación. Tienen proyectos e ideas profundamente renovadores y lograrán lo que deseen mediante un proceso de transformación. Trabajan para convertirse en figuras de autoridad, aunque tienen gran desconfianza hacia estas e incluso las combaten. Si tratan de controlarlos e imponerles algo, reaccionan violentamente. Se preparan para acceder a los puestos más altos, pero pueden sentir escrúpulos a ejercer dicha autoridad. Son excepcionalmente serias y responsables. También tienen vivencias dramáticas. Crecen mediante la destrucción para luego renacer. Eso es lo de Plutón. Es una conjunción sumamente fuerte, ¿sí? Tienen asimismo enemigos ocultos, sufrirán toda clase de intrigas y de complots. Albergan a veces sentimientos de ira, impotencia, celos o frustración.
y también pueden experimentar angustia, depresión, soledad o deseo de suicidio. Obviamente el resto de la carta tendría que acompañar esto. ¿Y esto de qué depende? Que la conjunción saque lo mejor o lo peor. De cómo está aspectada. Recuerden que dos planetas juntos deben interpretarse como tal, como una unidad. Y estas unidades de grandes planetas son como bombas de tiempo. Entonces, no solo estallan cuando pasa un tránsito, sino también hay que ver el estado de esta conjunción, o sea, cómo está aspectada. Bueno, después sigue hablando un poco más de las mismas características, pero acá hay unas palabras de Liz Green, que es una astróloga que yo, valoro mucho, que habla de esta conjunción, ¿sí? Y que me parecería importante que después ustedes lo lean, porque habla de los contextos mundiales en el que se dio, ¿sí? Generalmente Saturno-Plutón ha iniciado guerras o ha dado líderes autoritarios, ¿sí? Porque en el momento de que se iniciaba el Tercer Reich también se dio esta conjunción, o sea, todo el tema de Hitler y del nazismo, ¿sí? Entonces ella explica muy bien cómo se da, ¿sí? En el escenario mundial en el que se da esta conjunción. Después tenemos una que es muy bonita, que se dio por última vez en los años 90, que ocurre cada 177 años, que es Urano-Neptuno. Fíjense que ahora nos dio esas generaciones de chicos jóvenes que viajan por el mundo, que se desarraigan muy fácilmente, que son muy creativos, muy originales, muy conectados con la astrología, la ecología y la espiritualidad, ¿sí? Y en el 1479 fue la generación que dio los grandes navegantes que empezaron los descubrimientos, ¿sí? Los descubrimientos de tierras desconocidas. En 1991, más allá de esta hermosa generación, también estuvo el plan de convertibilidad que dañó la economía nacional. ¿Por qué? Porque acá Neptuno también pone su cuota engañosa. Es un aspecto muy notable que hallaremos comúnmente en mapas astrales de grandes personalidades, sabios o profetas como Miguel Ángel, Lutero, Copérnico, Marx. Son personas dotadas de una gran intuición e inspiración, o bien notables inventores y descubridores. Sienten una gran atracción por el mundo espiritual en cualquiera de sus facetas, especialmente lo esotérico y las ideas avanzadas. Cabe la posibilidad de que posean dotes paranormales o clarividencia, son sensibles y refinados, sienten atracción por el arte, especialmente la música y la poesía, tienden a ser excéntricas y avanzadas en su época, pero de bondadoso corazón, pueden ser líderes y guías de otras personas en el ámbito espiritual y científico, de naturaleza idealista, en algunos momentos pueden ser también fanáticos, dotados de una enorme imaginación, fantasía y tienden a creer que todo es posible, por eso se aventuran sin miedo. Pero en ellas la intuición se mezcla con el talento y de forma espontánea encontrar los mejores medios para llevar a cabo sus proyectos y alcanzar sus metas. Son los chicos de 30 años aproximadamente, una hermosa generación. Bueno, también tenemos la conjunción Urano-Plutón, que para los que tenemos más de 50, esta conjunción que se da cada 110 o 120 años se dio entre los años 63 y 67. Aquí hubo grandes avances en la ciencia y la salud y surgieron los Beatles, que fue una banda que revolucionó todo lo que se había dado hasta ese momento, ¿sí? Esta conjunción tiene que ver con fuertes impulsos regeneradores y revolucionarios que anidan en el interior de estas personas, que en algunos casos pueden ser temerarias y peligrosas, ya sea para ellos o para sus semejantes. Por otro lado, son gente llena de fuerza creativa y con un punto de genialidad. Son los grandes reformadores y transformadores de la sociedad, regeneradores de viejas instituciones y artífices del progreso. Poseen una voluntad de hierro y vivirán, y al mismo tiempo propiciarán a otros grandes procesos de muerte y renacimiento en todos los campos de la vida humana: política, sociedad, ciencia, arte, espiritualidad, etc. Pueden utilizar su gran fuerza con un fin positivo o negativo.
Son terriblemente independientes y recurrirán a lo que sea para liberarse de cualquier persona o situación que los condicione. Y finalmente tenemos Neptuno-Plutón, que es una conjunción muy rara. Sí se dan aspectos, cuadraturas, trígonos, sextiles, pero la conjunción es rarísima porque por la extrema lentitud con que se desplazan estos dos planetas, hay que considerar que en la inmensa mayoría de los casos sus efectos son totalmente generacionales y tienen un carácter colectivo. Forman conjunción cada 492 años y las dos últimas se dieron al comenzar el siglo XV y a finales del siglo XIX, ambas en Géminis. Se relacionan con las grandes transformaciones y cambios en el ámbito ideológico, cultural y espiritual que tienen como resultado el nacimiento de una nueva época histórica e impulsarían la generación de nuevos ideales, filosofías y corrientes de espiritualidad. La encontramos en las cartas de Krishnamurti y Yogananda, por ejemplo, que fueron líderes espirituales importantes de la India. Entonces, para cerrar el concepto, acá les mostré las conjunciones entre sociales y transpersonales que marcan hitos históricos. Después podemos ver, como les expliqué, los distintos ciclos de estas conjunciones, o sea, estos planetas en sextil, cuadratura, trígono, quincuncio u oposición, que pueden estar en las cartas y obviamente saben muy bien ya a esta altura que los aspectos benévolos van a formar o van a captar lo mejor de esta combinación y los aspectos fuertes lo demás aprendizaje.